Libertad. Los macrodatos están observándote. El relato liberal considera la libertad humana el valor más importante, y ésta se expresa a través de los sentimientos, deseos y opciones. Se aplica a varios campos. En la política, por medio de las elecciones democráticas. En economía, por medio de los principios de mercado libre. Hasta se aplica en cuestiones personales, donde hay que escucharnos y a nuestro corazón, pero sin vulnerar las libertades de los demás, es decir, respetar los derechos humanos. El término liberal hoy en día en el mundo está relacionado con cosas específicas, como el matrimonio gay, el control de las armas y el aborto. Pero eso no debería ser así. Los llamados conservadores también tienen una visión liberal del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas y republicanos están de acuerdo en cuestiones fundamentales como las elecciones libres, la judicatura independiente y los derechos humanos. ¿No es todo eso liberal? Del mismo modo, en Gran Bretaña, el Partido Conservador y el Partido Laborista coinciden en que la autoridad política procede de los sentimientos, opciones y libre albedrío de los votantes individuales. Razón por la cual, cuando Gran Bretaña necesitó decidir si abandonaba la Unión Europea, la decisión no fue tomada por el primer ministro, la reina o el parlamento, sino por los ciudadanos británicos, por medio de un referéndum que preguntaba: ¿qué opina sobre la cuestión? Algunos dirán que lo que se debió preguntar fue ¿qué piensa?, en vez de la pregunta original, pero esto tiene una explicación. La democracia está más relacionada a los sentimientos que a la racionalidad. Los sentimientos predominan. Esto no es un error, porque existe abundante evidencia de que hay personas más informadas y más racionales que otras, las cuales no son la mayoría. Y en todo caso, si quisiéramos que las elecciones y referéndums fueran más racionales, entonces tendríamos que dar más valor a los votos racionales, pero eso iría contra la igualdad. Hasta el reconocido biólogo Richard Dawkins protestó, argumentando que los ciudadanos británicos, en su mayoría, no tenían conocimientos suficientes de ciencia política y economía para decidir sobre abandonar la Unión Europea. Él decía: por la misma razón, podría convocarse un plebiscito nacional para decidir si Einstein hizo correctamente sus cálculos algebraicos, o dejar que los pasajeros de un avión votaran en qué pista debería aterrizar el piloto. Al final, esta opinión racional no tuvo efecto. Entonces, si la democracia se trata esencialmente de sentimientos, todos somos iguales, no importa si eres experto en el tema o no, o eres Albert Einstein o Dawkins. La democracia da por sentado que los sentimientos humanos reflejan un libre albedrío misterioso y profundo, y que este es el origen último de la autoridad. Además de que mientras algunas personas son más inteligentes que otras, todos los humanos son igualmente libres. Sin embargo, esta confianza en los sentimientos o el corazón puede ser la debilidad de la democracia liberal, porque una vez que alguien disponga de la capacidad tecnológica de acceder a los sentimientos humanos y manipularlos, la política democrática se transformará en un espectáculo de títeres emocional. Escucha al algoritmo. Durante miles de años, la gente creyó que la autoridad procedía de las leyes divinas y no del corazón humano. Solo en los últimos siglos, el origen de la autoridad pasó de las deidades celestiales a los humanos.
No obstante, puede que la autoridad cambie pronto, de los humanos a los algoritmos, y esto a través de la revolución tecnológica. Esta nueva autoridad socavaría poco a poco la idea de libertad, esencia del relato liberal. Tal y como se mencionó antes, según varios estudios, los sentimientos no tienen un origen espiritual o reflejan el libre albedrío. No, más bien, los sentimientos son mecanismos bioquímicos que ciertos seres vivos emplean para calcular rápidamente probabilidades de supervivencia y de reproducción. Los sentimientos, en realidad, están basados en el cálculo y no en intuición o libertad. Por ejemplo, el miedo en varios seres vivos surge de millones de neuronas que calcularon deprisa altas probabilidades de muerte. Los sentimientos de atracción sexual surgen del cálculo de altas probabilidades de apareamiento exitoso. Los sentimientos morales como el perdón surgen también de los cálculos neurales que permiten la cooperación en grupo. Todos estos algoritmos bioquímicos se perfeccionaron a lo largo de millones de años de evolución. Así, los sentimientos no son lo opuesto a la racionalidad, son más bien la racionalidad evolutiva. Aunque estos rápidos procesos en el cerebro no los percibamos porque están fuera del rango de nuestra conciencia y nos den como resultado el misterioso libre albedrío, hasta el día de hoy tienen un sentido práctico para el liberalismo, ya que los sentimientos y el libre albedrío nos permiten decidir qué estudiar, con quién casarnos y a qué partido votar. Y ningún sistema externo puede esperar comprender mis sentimientos mejor que yo. Nadie jamás podrá comprender en verdad lo que ocurre en mí y cómo tomo las decisiones. En consecuencia, el liberalismo estaba en lo cierto en aconsejar a la gente que siguiera los dictados de su corazón. Sin embargo, pronto los algoritmos informáticos podrán aconsejarlos mejor que los sentimientos humanos. El libre albedrío se volverá un mito y el liberalismo perderá ventajas prácticas. ¿Por qué? Tal y como se mencionó en un capítulo anterior, actualmente se están dando dos revoluciones inmensas. La revolución de la biotecnología, cerebro, cuerpo, sentimientos, y la revolución de la infotecnología, procesamiento de datos. Cuando estas dos se fusionen, se producirán algoritmos de macrodatos que supervisarán y comprenderán mis sentimientos mucho mejor que yo, lo cual podría producir un cambio de autoridad de humanos a ordenadores, que serían manejados por compañías particulares y organismos gubernamentales. Este sería el fin de la ilusión del libre albedrío y el inicio de una manipulación masiva. Esto ya está ocurriendo en el campo de la medicina. Las decisiones médicas más importantes no dependen de nosotros, sino de los cálculos de ordenadores que comprenden nuestro cuerpo mucho mejor. Dentro de unas décadas, los datos biométricos que estaremos supliendo a diario permitirán detectar el inicio de la gripe, el cáncer o del Alzheimer, antes que nosotros notemos algo mal en nuestro cuerpo. Entonces podrán recomendar tratamientos, dietas y regímenes personalizados. La gente gozará de la mejor atención sanitaria de la historia, pero justo por eso es probable que esté enferma todo el tiempo. Siempre hay algo que está mal en algún lugar del cuerpo. Siempre hay algo que puede mejorarse. Si antes estábamos sanos al no sentir ningún dolor, en el 2050, gracias a sensores biométricos y algoritmos de macrodatos, se podrán diagnosticar enfermedades antes que produzcan daño.
Como resultado, siempre nos encontraremos padeciendo alguna enfermedad y siguiendo alguna recomendación algorítmica. Sería difícil negarse a las recomendaciones, ya que nuestro seguro sanitario, nuestro jefe o nuestra madre se enterarían de nuestros males a través de los sensores. Antes podías seguir fumando pese a las estadísticas negativas, pero si un sensor biométrico te dice que tienes 4 células cancerígenas en tu pulmón, tendrías que seguir sus indicaciones. Claro, también seguro aparecerá la opción de que el algoritmo lidie con tus enfermedades, que serían varias, y que actualice periódicamente mediante nuestros teléfonos lo hecho en el día, quizá como la destrucción de algunas células cancerígenas. Los hipocondríacos leerán con responsabilidad esas actualizaciones, pero la mayoría seguro las ignorarán, así como esos avisos tan fastidiosos del antivirus en nuestros ordenadores. El drama de la toma de decisiones. El elemento clave es el sensor biométrico, que transforma procesos biológicos a información electrónica, la cual dará acceso a todos nuestros deseos, decisiones y opiniones. O sea, con exactitud se podrá saber quiénes somos. Por ejemplo, si antes había adolescentes inseguros de su sexualidad, imagine el lector la situación en el 2050, cuando un algoritmo puede decir en qué parte de la escala de Kinsey está una persona, usando datos de nuestros ojos, presión sanguínea y actividad cerebral. Si por alguna razón no queremos realizar dicha prueba, la presión social nos empujaría a usar el algoritmo. Y si no es así, también sería en vano rehusarse, porque no podrías esconderte de Amazon, Alibaba o la policía secreta. Los datos recogidos por los algoritmos cuando usamos la web, YouTube o las redes sociales dicen mucho a las empresas, por lo cual esa información valdría millones. Por otro lado, tal vez todo esto se haga de manera abierta y la gente comparta esa información a fin de obtener mejores recomendaciones y al final hacer que el algoritmo tome decisiones por ella, tales como escoger una película en grupo, donde podríamos decirle al algoritmo las películas que nos han gustado de verdad, aunque no es un dato muy confiable debido a la aceptación social. O también dejar que el algoritmo recopile datos en tiempo real sobre las películas que vimos enteras o que dejamos a medias. El algoritmo puede ir más allá, ya que se están desarrollando programas informáticos capaces de detectar las emociones humanas sobre la base del movimiento ocular y los movimientos faciales. Y si agregamos sensores biométricos, el algoritmo podrá saber qué escenas influyen en nuestro ritmo cardíaco, presión sanguínea y actividad cerebral. La televisión, que se concibió como un artilugio para ver de lejos, pronto podrá ser usada como en el libro de 1984, donde mientras uno observa la TV, esta también te observa. Los algoritmos en las televisiones les permitirán a Amazon y Netflix conocer nuestra personalidad y cómo pulsar nuestros botones emocionales. Estos datos les ayudarán con nuestras elecciones de película, pero también podría permitirle tomar decisiones muy importantes en nuestras vidas, como qué estudiar, dónde trabajar y con quién casarse. Por supuesto, los algoritmos cometerán errores, pero no tienen que ser perfectos. Solo necesitan ser mejores que el humano promedio, que comete muchos errores debido a la insuficiencia de datos, la programación genética y cultural, las definiciones confusas y el caos de la vida. Es por eso que, aunque los algoritmos cometan errores, no importará mucho. Es como el sistema democrático que, según Winston Churchill, es el peor sistema político del mundo, con excepción de todos los demás. Es decir, la democracia tiene fallas, pero no tenemos una alternativa mejor. Lo mismo sucedería con los algoritmos.
A medida que los científicos conozcan cada vez mejor la manera en que los humanos toman decisiones, es probable que la tentación de basarse en algoritmos aumente. Acceder a la toma de decisiones de los humanos no solo hará que los algoritmos de macrodatos sean más fiables, sino que los sentimientos humanos sean menos fiables. Es así que los algoritmos pueden ir ganando autoridad debido a que aprenderemos por experiencia a confiar en ellos en cada vez más cuestiones y poco a poco perderemos nuestra capacidad para tomar decisiones por nosotros mismos. Es el caso de cuando buscamos información relevante y fidedigna. Esa tarea ha quedado para Google y la verdad está definida por los primeros resultados que encuentres. También es el caso cuando nos queremos orientar en el espacio. Al llegar a una intersección, nuestro instinto podría decir gira a la derecha, pero Google Maps podría decir gira a la izquierda. Podemos optar por nuestro instinto, pero al final, probablemente, después de algunas fallas, aprenderemos a confiar en Google. Aunque claro, ese también puede fallar, como cuando en el 2012 un grupo de japoneses en Australia acabó con su auto dentro del Océano Pacífico. Otra situación donde aparecería el algoritmo es al tomar la decisión de qué estudiar. Esta es una decisión muy importante y difícil. Los jóvenes tienen que enfrentar la presión de varias personas, además de enfrentar sus propios temores y fantasías, los cuales, sumados a las expectativas generadas por las películas de Hollywood, novelas y publicidad, los alteran aún más. Pero su mayor temor, sin duda, es saber si tendrán éxito en su profesión. Un estudiante puede empezar la carrera de Derecho porque posee una imagen inexacta de sus propias capacidades y una visión distorsionada de lo que significa ser abogado, por lo que años más tarde lamenta su decisión. En el futuro, Google elegirá por ti y te dirá que no sirves para abogado, pero que podrías ser un excelente y muy feliz psicólogo o fontanero. Una vez que la IA decida mejor que nosotros las carreras e incluso las relaciones, nuestro concepto de humanidad y de la vida tendrá que cambiar. Los humanos están acostumbrados a pensar en la existencia como un drama de toma de decisiones. Si nos fijamos, nos daremos cuenta que ella es la protagonista principal en varios aspectos de nuestra vida, como en la democracia liberal, en el capitalismo de libre mercado, en las películas, las obras de teatro y hasta en las religiones, que aducen que la salvación o la condena depende de haber tomado la decisión correcta. ¿Qué pasaría con esta forma de entender la vida si cada vez confiamos más en la IA para que tome decisiones por nosotros? Imagine el lector a Ana Karenina sacando su teléfono inteligente y preguntándole al algoritmo de Facebook si debe seguir casada con Karenin o fugarse con el conde Bronsky. O imagine el lector a Hamlet o Macbeth tomando decisiones cruciales con la ayuda del algoritmo de Google. La vida, de hecho, ya no sería la misma. Cuando la autoridad se transfiera de los humanos a los algoritmos, quizá ya no veamos el mundo como el patio de juegos de individuos autónomos que se esfuerzan por tomar decisiones correctas. En lugar de ello, podríamos percibir todo el universo como un flujo de datos y los organismos como algoritmos bioquímicos, además de creer que la vocación cósmica de la humanidad es crear un sistema de procesamiento de datos que todo lo abarque para después fusionarnos con él. Ya, hoy en día, somos como chips dentro de un gigantesco sistema de procesamiento de datos. En cada momento recibimos innumerables bits de datos de diversos medios.
El coche filosófico. La gente tal vez objetará que los algoritmos nunca podrán tomar decisiones importantes por nosotros, porque las decisiones importantes suelen implicar una dimensión ética, y los algoritmos no entienden de ética. Sin embargo, no hay razón para pensar que no nos superarán. Incluso hoy en día ya lidian con esos problemas. Por ejemplo, supongamos que dos chicos que persiguen una pelota saltan delante de un automóvil autónomo. Basándose en sus cálculos instantáneos, el algoritmo que conduce el coche concluye que la única manera de evitar atropellar a los chicos es virar bruscamente al carril opuesto y arriesgarse a colisionar con un camión que viene en sentido contrario. El algoritmo calcula que en tal caso existe un 70% de probabilidades de que el propietario del coche, que está profundamente dormido en el asiento posterior, muere en el impacto. ¿Qué debería hacer el algoritmo? Este es un problema muy conocido por los filósofos, relacionados con los famosos problemas de tranvía. Se ha pensado mucho sobre ello, pero no es muy útil porque en los momentos de crisis las personas actúan más por emociones que por opiniones filosóficas. Pero la IA sí que podría beneficiarse, y esa quizá es una ventaja sobre los humanos. Veamos un caso. En un experimento social de 1970, con un grupo de estudiantes del Seminario Teológico de Princeton, se comprobó algo desagradable. Estos estudiantes se estaban preparando para ser ministros de la iglesia presbiteriana y se les pidió que vayan apresuradamente a unas aulas a hablar sobre la parábola del buen samaritano, que tiene como moraleja no juzgar a la gente por sus apariencias, sino por su comportamiento real. Los estudiantes se dirigieron a las aulas, pero en el camino se cruzaron con una persona vestida con andrajos y que tosía. Esta había sido dispuesta por los investigadores. La mayoría de los estudiantes no le prestaron atención y siguieron de frente. Es decir, el estrés emocional generado por la necesidad de correr hacia el aula superó la obligación moral de ayudar a un desconocido en apuros. Las emociones humanas superan a las teorías filosóficas en muchas otras situaciones. No importa todas las ideas éticas y filosóficas que hayan surgido, pero esto es justo la manera como la selección natural ha modelado a Homo sapiens. Así como los demás mamíferos, usamos las emociones para tomar decisiones rápidas. Heredamos nuestra ira, miedo y deseo de nuestros antepasados, los cuales pasaron los controles de calidad más rigurosos de la selección natural. Por desgracia, esas emociones que eran buenas para la supervivencia y reproducción hace 1 millón de años, no lo son para el siglo XXI, y ellas permanecerán en los humanos aunque reciban clases de ética de los mejores filósofos o sacerdotes. ¿Acaso los conductores estresados aplicarán las conclusiones de Kant o Stuart Mill en plena emergencia y en una fracción de segundo? Quizá Michael Schumacher sí, pero la mayoría no podrá. Es ahí donde podrían entrar los algoritmos informáticos, que no poseen emociones e instintos, pero los humanos tendrían que encontrar la manera de codificar la ética en números y estadísticas precisos. Será como tener los coches conducidos por Schumacher y Kant en una única entidad. De esa manera, si se programan los autos para salvar personas en el camino o esquivar niños traviesos, el auto lo haría sin titubear. Toyota o Tesla transformarán los problemas teóricos de filosofía de la ética en problemas prácticos de ingeniería. Sin duda, los algoritmos filosóficos nunca serán perfectos. Todavía habrá errores, pero al menos serán mejores que los conductores humanos que matan al año a más de 1 millón de personas. Si le preguntan, ¿preferiría tener al lado de su auto a un adolescente ebrio o al equipo Schumacher-Kant? La misma lógica puede aplicarse no solo a la conducción de autos,
sino a muchas otras situaciones, como las solicitudes de empleo, donde los algoritmos evaluarán posibles empleados. Solo que, como se mencionó, no son algoritmos perfectos, ya que uno de sus principales problemas es la discriminación por criterios de raza, género u otra índole. A veces, los ingenieros introducen sus propios prejuicios inconscientes en el programa, o este aprende, o sea, aprende del comportamiento de la propia sociedad en que vivimos. Por otro lado, si bien se dijo que la IA reducirá el mercado laboral humano, también se dijo que podría crear puestos de trabajo. En este caso, aparecerían nuevas vacantes para los filósofos, ya que sus habilidades de repente serán muy demandadas. Lo malo es que los filósofos raramente se ponen de acuerdo con el procedimiento adecuado o solución de un problema. Por ejemplo, John Stuart Mill no pensaba igual que Immanuel Kant respecto a la ética. Pero si ese es el caso, ¿qué debería hacer Tesla para tener el mejor sistema ético? Una solución sería dejar la cuestión al mercado y fabricar, digamos, dos modelos de autos, un Tesla altruista y un Tesla egoísta. En caso de emergencia, el primero sacrifica a su dueño por un bien mayor y el segundo salvará a su dueño aunque sacrifique otras vidas. Así, los clientes comprarán el coche que más se adapte a su filosofía. Nadie culpará a Tesla. Sin embargo, es probable que la gente prefiera los coches egoístas, ya que según un estudio de 2015, aunque cuando se preguntó si se debía salvar a unos peatones aún a costa de su vida, la gente respondió que sí. Respondieron que no en su mayoría, cuando se les preguntó si comprarían un auto altruista. O sea, preferirían el auto egoísta. Sin duda, esto generaría polémicas. ¿Acaso el Estado debería intervenir para regular el mercado e imponer un código ético para todos los coches autónomos? Si esto fuera así, las leyes siempre se cumplirían al pie de la letra, pero ¿de verdad queremos un sistema en el que las decisiones de políticos falibles se conviertan en algo tan inexorable como la fuerza de la gravedad? Dictaduras digitales. El principal problema de la IA no es que vaya a rebelarse contra los humanos, como se ve en las películas de ciencia ficción. Más bien lo contrario, los robots obedecerán siempre a sus amos y nunca se rebelarán. La obediencia ciega no es mala siempre y cuando los robots sirvan a amos benignos, incluso en la guerra. Sería beneficioso, ya que por primera vez las leyes de guerra se respetarían, ya que a veces los soldados humanos se dejan llevar por sus emociones y terminan asesinando, saqueando o violando. Por ejemplo, el 16 de marzo de 1968, en la aldea sudvietnamita de My Lai, se podría haber evitado la aniquilación de 400 civiles por soldados norteamericanos que se habían vuelto locos. Y esto había sido resultado de haber estado combatiendo durante varios meses en una guerra de guerrillas en la jungla. Si Estados Unidos hubiera hecho uso de robots asesinos en esa guerra, esta masacre no se hubiera dado. Pero los robots asesinos también podrían ser perjudiciales si sus amos son crueles y estúpidos. Los asesinatos de miles de musulmanes en Bosnia como parte de una limpieza étnica en 1955 podría haber sido más si los llevaban a cabo robots asesinos. No se hubieran salvado ni los niños. Un dictador despiadado, armado con robots asesinos, no temería ser traicionado ni desobedecido, por más que sus órdenes fueran locas y despiadadas. Estos son problemas futuros, pero están cada vez más cerca y no se limita solo a máquinas asesinas, sino también a los sistemas de vigilancia que siguen evolucionando. Los algoritmos de macrodatos podrían empoderar a un futuro gran hermano, tal y como temía George Orwell
Incluso podría ser peor, con un régimen de vigilancia global que no solo controlará nuestros movimientos externos, sino también nuestras actividades internas. Por ejemplo, en unos años el régimen de Kim en Corea del Norte podría exigir que cada ciudadano llevara un brazalete biométrico, el cual supervisaría la tensión sanguínea y la actividad cerebral, así como lo que dijeran e hicieran. De esta manera, si los sensores detectaran algún indicio de traición hacia el líder, sería el fin de dicha persona. Ya hoy en día, en Cisjordania, los palestinos son vigilados por micrófonos, cámaras, drones y programas espías. Los datos obtenidos se analizan después mediante algoritmos de macrodatos y así neutralizan amenazas potenciales. Solo que esta tecnología a veces tiene inconvenientes, ya que en el 2017 los israelíes detuvieron a un hombre palestino equivocadamente por una publicación de Facebook que tenía el mensaje de "Buenos días", pero que el algoritmo había confundido por "Mátalos". ¿Será este un anticipo de lo que experimentará todo el planeta? A finales del siglo XX, las democracias superaban por lo general a las dictaduras porque aquellas eran mejor procesando los datos. Las democracias comparten el poder, las decisiones y la información entre muchas personas. En cambio, las dictaduras centran el poder y la información en un solo punto, lo cual es ineficiente, debido a que es más difícil procesar tanta información y tomar decisiones. Esa es parte de la razón de por qué las decisiones y economía de la URSS fueron peores que la de Estados Unidos. Sin embargo, puede ser que la IA dé un nuevo impulso a las dictaduras, ya que la IA puede procesar cantidades enormes de información de manera centralizada. O sea, la principal desventaja de los regímenes autoritarios en el siglo XX, la concentración de la información y poder, podría convertirse en una ventaja decisiva en el siglo XXI. Basta recordar que fueron las nuevas tecnologías del siglo XX las que proporcionaron a Hitler la motivación y el poder para llevar a cabo la Alemania nazi. No podemos predecir cuáles serán las motivaciones ni la fuerza de las dictaduras digitales en el 2084, pero es muy poco probable que se limiten a copiar a Hitler y a Stalin. Incluso si la democracia logra adaptarse y sobrevivir a las dictaduras digitales, las personas podrían ser víctimas de nuevos tipos de opresión y discriminación. Un caso sería el de los bancos, que cada vez más usan los algoritmos para decidir si una persona es lo bastante solvente para recibir un préstamo. A menudo los algoritmos realizan un mejor trabajo que los banqueros humanos. El problema radica en que cuando una persona no es aprobada para un préstamo, es muy difícil saber por qué la IA no lo aprobó, y esto es debido a que los algoritmos usan aprendizaje automático avanzado, que ya no es entendible para los humanos. En otras palabras, la IA podría discriminar injustamente si se dieran casos en grupos enteros de mujeres, negros o asiáticos. Sería fácil detectarlo y protestar contra tal discriminación colectiva. Pero si el algoritmo discrimina por cosas diferentes en cada persona, algo no le gustó a la IA, sería muy difícil protestar contra ello. Entonces, ya no estaríamos hablando de discriminación colectiva. En el siglo XXI aparecería un problema creciente de discriminación individual. Inteligencia artificial y estupidez natural. Es muy complicado que la IA pueda esclavizar o aniquilar a la humanidad, al menos no en las próximas décadas. ¿Por qué? Es que hay algo importante que no tienen aún: conciencia.
La ciencia ficción suele confundir la inteligencia con conciencia, pero no son lo mismo. Las máquinas se están volviendo más inteligentes, pero no más conscientes. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. La conciencia es la capacidad de sentir dolor, alegría, amor e ira. Los mamíferos resuelven la mayoría de los problemas mediante los sentimientos. Sin embargo, los ordenadores los resuelven de manera diferente. Dicho de otra manera, simplemente hay caminos distintos que conducen a una inteligencia elevada, y solo algunos de dichos caminos implican obtener conciencia. De la misma manera que los aviones vuelan más rápido que las aves sin desarrollar plumas, así los ordenadores pueden llegar a resolver problemas mucho mejor que los mamíferos sin desarrollar sentimientos. La IA no necesita emociones humanas para reconocer los diferentes patrones bioquímicos de simios alegres, enfadados o asustados. Desde luego, no es del todo imposible que la IA desarrolle sentimientos propios. De hecho, hay 3 posibilidades respecto a ello. 1. La conciencia está relacionada con la bioquímica orgánica, así que la IA no podrá tener conciencia al ser no orgánico. 2. La conciencia no está relacionada con la bioquímica orgánica, pero sí con la inteligencia, así que los ordenadores desarrollarán conciencia. 3. No existen conexiones esenciales entre la conciencia y la bioquímica orgánica o la inteligencia superior. Por tanto, los ordenadores podrían desarrollar conciencia, pero no necesariamente. Podrían llegar a ser superinteligentes al tiempo que siguieran sin tener conciencia. Por ahora no se puede confirmar ninguna de ellas, así que en las siguientes décadas todavía la IA seguirá dependiendo de la conciencia humana. El peligro es que si invertimos demasiado en desarrollar la IA y demasiado poco en desarrollar la conciencia humana, la inteligencia artificial muy sofisticada de los ordenadores solo servirá para fortalecer la estupidez natural de los humanos, lo cual facilitará el trabajo de los bots al pulsar nuestros botones emocionales para luego vendernos todo tipo de cosas. Una muestra de lo que pueden hacer los bots se ha visto en las elecciones y referéndums en todo el mundo. Los piratas informáticos han descubierto cómo manipular a los votantes individuales. Ellos analizan los datos y explotan los prejuicios de los votantes. Para contrarrestar esto, se debería invertir en promover la conciencia humana. Sin embargo, en la actualidad, más se está investigando y desarrollando capacidades para las necesidades inmediatas del sistema económico y político. En consecuencia, estamos creando humanos mansos. Es como el caso de las vacas. Hemos criado vacas dóciles que producen cantidades enormes de leche, pero que en otros aspectos son muy inferiores a sus antepasados salvajes. Son menos ágiles, menos curiosas y menos habilidosas. Los humanos mansos de ahora generan cantidades enormes de datos y funcionan como chips muy eficientes en un enorme mecanismo de procesamiento de datos, pero estos datos no maximizan el potencial humano. Si no somos prudentes, terminaremos como humanos degradados, que usarán mal ordenadores mejorados y que provocarán el caos en sí mismos y en el mundo.